Muchas informaciones interesantes tenemos en la red, Abigail, y en este momento hacemos contacto con Rosa Encarnación desde nuestra plataforma de noticias SIN, que tiene información que ofrecerle al país en este momento. Adelante, Rosa, buenas tardes. Adelante, Rosa, buenas tardes. Sí, saludos, buenas tardes a todos los amigos del show del mediodía. Ya todos vieron durante la cobertura de Noticias SIN que la tan esperada audiencia preliminar del caso de corrupción sin precedentes en República Dominicana, del caso Odebrecht, duró alrededor de 1 hora 27 minutos. El juez Francisco Ortega subió a estrado faltando 1 minuto para las 9 de la mañana, que era la hora pautada para el conocimiento de esta audiencia. Durante esta hora 27 minutos hubo 2 recesos. El primero de apenas tenían unos 4 o 5 minutos en audiencia, y fue porque el Ministerio Público llegó tarde y el juez le dio ese espacio para que se puedan instalar. Por parte del Ministerio Público se ha reforzado la cantidad de procuradores fiscales. Inicialmente en la etapa primaria, que fue cuando se conoció la medida de coerción, y durante todo este año y tantos meses de investigación, se había trabajado con 9 procuradores fiscales, pero ya durante las últimas horas previas a esta audiencia preliminar, el Ministerio Público anunció que unía un grupo de 7 investigadores más para este tipo de investigación. Ahí en sus pantallas pueden ver cuáles son los fiscales. Un total de 16 fiscales estarían trabajando a partir de ahora en el caso Odebrecht, pero solo 13 estuvieron presentes durante esta audiencia preliminar, ya que 3 estaban en el conocimiento de la audiencia de del caso de los Tucanos. El juez estuvo durante todo el tiempo dándole la prioridad a los que componían el estrado, como se trata el Ministerio Público y también las distintas barras de la defensa. Fue algo muy organizado. El primer imputado en llegar fue Conrado Pitaluga, lo hizo alrededor de las 8:20 minutos de la mañana. Es uno de los imputados que todavía, a pesar de que han transcurrido varios días después que venció el plazo, no ha depositado un escrito de defensa, al igual que Jesús Vázquez. Ustedes vieron durante la cobertura cuál fue el motivo que provocó que el juez suspendiera la audiencia, y es que la barra de la defensa, encabezada por el abogado Carlos Salcedo, del imputado Andrés Bautista, había hecho una solicitud de inhibición o recusación del juez Francisco Ortega Polanco, y ellos aseguraban que no habían sido todavía notificados ni habían recibido algún tipo de respuesta por parte de la justicia sobre ese pedimento de ellos, por lo que solicitaban la suspensión de la audiencia. El juez recesó en ese momento para ponderar la solicitud, y luego de varios minutos salió y dijo que sí, que la acogía como buena y válida, y que iba a enviar su petición a el presidente del Poder Judicial. Rosa, ¿me escucha, Rosa? ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, ¿me escuchas? Abigail Soto tiene una pregunta, Rosa. ¿Me escuchas? Rosa, quiero saber cuál es la opinión de los imputados con respecto a la suspensión del juez Ortega ante el planteamiento de los abogados del doctor Andrés Bautista. Si me puede repetir, Abigail, por favor. Sí, quiero saber si tú pudiste contactar a los imputados o algunos de ellos, y cuál es su parecer sobre la suspensión del juicio ante el pedido de los abogados del doctor Andrés Bautista. Interesante, porque durante la audiencia el juez, tan pronto tuvieron la oportunidad de hablar y de hacer su solicitud, la barra de la defensa del imputado Andrés Bautista le dijo a los demás, a los 6 restantes barra de la defensa, que si querían hablar o algún imputado sobre lo planteado por el abogado Carlos Salcedo, y ninguno quiso hablar al respecto. Pero en cuanto a los incidentes, hubiese sido ese o cualquier otro, iban a ser planteados durante esta audiencia. Por ejemplo, en el caso de el abogado de la barra de la defensa de Víctor Díaz Rúa, hablaba de lo mismo, de que no han tenido el tiempo para estudiar la acusación. Hablamos de una acusación que el Ministerio Público tuvo más de 1 año para realizar. Incluso el Procurador General de la República ha hablado de que fueron 50 profesionales de distintas áreas los que se involucraron en esta investigación. Hablamos de
contables, de agrimensores, de auditores forenses, de procuradores fiscales. Incluso se habló en su momento de que hubo un apoyo de un grupo que recibió entrenamiento por parte del FBI y ahora se suma en otros 7 fiscales para completar esta investigación. Ellos, al salir de la sala de audiencia, por ejemplo, en el caso de Ángel Rondón, que ha sido calificado como el eslabón más fuerte en esta cadena de corrupción, ha dicho que él prevé que van a ir dejando al expediente solo hasta quedar él, o sea, que van a ir sacando imputados hasta quedar él. Y él dice que le conviene porque así no habría entonces imputación de soborno porque no hay sobornados. Rosa, ¿me escuchas? Sí. Rosa, estuviste allí, ¿no? En el lugar del hecho. ¿Qué captaste? A mí siempre me llama la atención, y yo sé que eres muy acuciosa, el 360 grados, no solamente lo que en el escenario principal está pasando, sino qué captaste en los alrededores, qué atmósfera tú viviste allí esta mañana. Contrario a la etapa inicial, que fue el conocimiento de medida de coerción, se respiraba mucha tranquilidad. De hecho, hubo menos seguridad y lo real es lo que estaba ocurriendo durante esta hora 27 minutos que duró la audiencia, y previo a esta había menos flujos de personas. De hecho, no fueron los familiares de los imputados, solamente se limitaron a llevar a sus abogados. Muchos de esos imputados tuvieron que subir 7 pisos por las escaleras, porque de 3 ascensores que hay en la Suprema Corte de Justicia solamente estaba funcionando uno. Ustedes vieron cómo muchos llegaron bastante agotados a esa sala de audiencia. Algunos también están aferrados a pedir una individualización del proceso. Ustedes saben el tema de la jurisdicción privilegiada por el caso, porque está en el grupo de los imputados, Galán, el senador por San Cristóbal, Tommy Galán, y muchos están apostando a que el caso se ha individualizado, debido a que sí van a tener mucho más recursos para poder dirimir su caso en todo lo que tiene que ver con la justicia. Va a haber más tribunales, Rosa, y a eso están apostando muchos. Rosa, con esa experiencia que tú tienes y que has seguido todo este proceso, ¿tú te enteraste cuántos días más o menos se tomará la Suprema para decidir esta solicitud de inhibición o esta medida que anuncia de suspensión el juez Ortega? No establecieron al momento de levantar la audiencia ningún tipo de plazo. Ya eso quedará en manos de Mariano Germán, quien es el presidente del Consejo del Poder Judicial, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y de todo el Poder Judicial. Lo que sí está claro es el tiempo de investigación que ha tardado el Ministerio Público en recabar pruebas. En este momento todo el mundo tiene la expectativa de cuándo será. Señores, en este tipo de etapa hay precedentes de que pudiera tardarse, y más tratándose de 7 imputados, mucho tiempo, incluso años. Por ponerle un ejemplo, en el caso de el Banco Peravia, que también fue calificado de complejo, aunque no gozaba de jurisdicción privilegiada, la audiencia preliminar, esa etapa, duró casi un año para posteriormente ser enviada a un juicio de fondo, que fue recientemente. El Ministerio Público y también las distintas barras de la defensa hablan de que tienen bastante pruebas. No sé si ustedes observaron durante todas las emisiones de Noticias SIN, en el momento en que esos abogados estaban depositando los escritos de defensa, cómo llegaban con cajas. En el caso de Ángel Rondón, por ejemplo, su abogado José Miguel Minier depositó 11 cajas. Y trabajaron alrededor de 30 personas para formular este escrito de defensa. Hablamos de un caso sin precedentes, y así también lo ha calificado por su lado el Procurador General de la República, que ha indicado que han trabajado para ellos localizar todas estas pruebas más de 130,000 horas, según lo que ha planteado el jefe de la investigación, Rosa, que es el Procurador General. Pero esas cajas me parecen como... Sí. Las cajas me parece como parte del aditamento para darle más melodramática a la película. Porque usted no va a abrir la caja y va a empezar... No, son las pruebas, Iván, son las pruebas que presentan ellos contestando a las que tiene el Ministerio Público. Rosa, sí, tú estás ahí y cuando comenzaste hablaste de un juicio que no es menos importante, pero como todos estamos concentrados en Odebrecht,
no se está hablando de él. Tú hablaste de que está llevándose a cabo el juicio a los Tucanos, donde hay un ex ministro de las Fuerzas Armadas involucrado. ¿Tienes alguna información sobre este juicio? Bueno, a ciencia cierta no tengo más que la información porque acabo de llegar de la audiencia preliminar del caso Odebrecht y estábamos enfocadas en eso, pero sí es cierto que se está llevando a cabo esta audiencia tan importante, un caso de corrupción también que ha salpicado la administración pública en República Dominicana. Hay 3 fiscales de los que han sido asignados para seguir la investigación de este expediente de Odebrecht que están trabajando ahora mismo en esa audiencia del caso de los supertucanos. Rosa, finalmente en este bloque quisiéramos conectar contigo un poco más adelante. Agradecemos muchísimo a nuestra plataforma de noticias SIN, siempre en comunicación directa con nosotros y dándonos soporte en esto. Me gusta mucho el backstage, el detrás de la escena. Soy muy curioso en eso y yo sé que tú también. Cuando el juez Ortega, el magistrado Ortega pedía ¿cómo se llama? Receso. Receso. Sobre todo cuando el abogado Balcácer, a mi juicio... Salcedo. El abogado Salcedo, Carlos Salcedo, que me parece que en algunos momentos como fue medio irreverente. Yo no conozco mucho de estos casos, pero ¿qué pasó cuando él pedía el receso? Después de esa descarga de Carlos Salcedo, que además es muy diestro y tiene una capacidad de comunicación tremenda, porque después que decía algo, venía el elogio y todo eso, manejaba muy bien la comunicación. Pero ¿qué pasaba cuando se iba al receso? ¿Qué tú escuchabas? Bueno, que no salía en segundos cámara. antes del receso, Iván, le cuento que incluso cuando estaba disertando el abogado Carlos Salcedo, le dijo al juez que no le luce continuar conociendo el proceso y dijo firmemente: señor juez, yo confío en usted, pero hay un sinnúmero de normas y motivos que impiden que usted conozca este caso con objetividad. Tan pronto el juez mandó a receso, que fue a las 9:55 de la mañana y se extendió hasta las 10:27 cuando levantó la audiencia. Había mucha fraternidad, mucha confraternidad entre las barras de las defensas, de los distintos imputados, estaban hablando, incluso se veía de una manera u otra que felicitaban la manera en que disertó el señor Carlos Salcedo. Estaban también los imputados conversando unos con otros y ya son gente que están bregando en buen dominicano con este proceso desde el 29 de mayo del año pasado. Recuerden que inicialmente eran 14 imputados y que mucha de esta gente estuvo preso por varios meses en Najayo, o sea que ya hay una especie entre las barras de la defensa y también de los imputados, y son también personas que previamente a estas imputaciones se conocían. Recuerden que Ángel Rondón está siendo acusado de dirigir la orquesta de asociación de malhechores. Rosa, ¿sí? Rosa, pero una última pregunta. Rosa, ¿no fuera lo mismo si ellos estuviesen presos? Entonces los abogados sí quisieran que el juicio acelerara. Sí, pero es un deber y un derecho que tienen los abogados de incidentar el caso. Ellos van a presentar, señor, esto se va a extender mucho, es lo que se prevé, porque solamente de 7 imputados habló un abogado de uno de estos, de Andrés Bautista, pero los demás también tienen bajo la manga sus cartas para incidentar el proceso. Como le hablaba, en algunos casos van a hablar de la recusación otra vez, de la inhibición, son 7 imputados en total, otros van a hablar de la individualización del caso, otros de que no han tenido el tiempo suficiente para estudiar todas estas pruebas que recabaron durante un año completo. Y de hecho, señores, no sé si escucharon que hay 2 imputados de estos que no han podido depositar sus escritos de defensa, que son Jesús Vázquez y el señor Conrado Pitaluga. Ninguno de ellos 2 todavía han presentado sus escritos de defensa porque aseguran que ellos no han tenido tiempo ni siquiera para estudiar las pruebas. Muy bien, gracias Rosa por este bloque, gracias por tu acertadísima contacto y comunicación con nosotros